hacia el plano de lo que va a ser el trabajo en democracia en la Argentina, ¿no? Y el intento de democratización también de los sindicatos, debemos mencionar que, bueno, hacia lo que es este contexto argentino en donde surgen los movimientos de fuerza, los movimientos guerrilleros, las luchas sociales con muchísimo más énfasis, donde se disputa en la Argentina violenta una serie de situaciones bastante particulares. Bueno, el 68 también marca, en 1968, marca un momento para la historia nacional, ¿sí? Bastante importante, ¿sí? Es donde se figura justamente el Cordobazo. El Cordobazo que pone en cuestionamiento, por supuesto, a un gobierno, el de Onganía, ¿sí? Bastante particular, que en realidad está perdiendo bastante fuerza, ¿no? Y estas situaciones, estas pujas de poder, estas tensiones sociales van a conllevar a que en lo inmediato el militarismo tenga que ceder ante la figura de Perón, que todavía estaba exiliado en Europa, ¿sí? En España, en Puerta de Hierro. En ese sentido, bueno, hablar de estos movimientos que empiezan a surgir como tensión, ¿sí? Sociopolítica, responden también a distintas huelgas que ponen en jaque al gobierno. El Cordobazo es uno de ellos y después el Viborazo también. En ese sentido, bueno, no podemos dejar de mencionar a los gremios porque van a ser también una fuerza de choque, ¿sí? Pero estructurados también desde una burocracia sindical bastante importante. Bajo esos objetivos, cuando el militarismo la sociedad entiende que lo militar ya está socavado, ¿sí? Y que es necesario la recuperación de una democracia más fuerte, ¿sí? En ese momento teníamos democracias bastante débiles, se habían volteado a dos presidentes, uno Frondizi, el otro Ilía. Con Onganía se suponía que el fuerte poder que iba a ejercer este personaje iba a ser preponderante para la historia de la política en nuestro país. Bueno, definitivamente eso no sucedió, y ante las persecutas que incluso se van a dar en las universidades por parte del gobierno de Onganía, también surgen estos movimientos como por ejemplo, decía recién, el Cordobazo. Mientras que se están gestando por dentro fuerzas peronistas muy importantes, van a surgir los montoneros, como también por el otro lado van a surgir el PRT y el ERP. Entonces la Argentina, que yo decía recién, bueno, en conjunto se vuelve una Argentina también violenta, está precedida por lo que sucede después, que tiene que ver con el retorno de Perón en un breve interregno, en un breve lapso, en donde después él va a morir en el cargo de presidente y va a dejar en la como presidenta, ¿sí? A Isabelita María Estela Martínez de Perón, que va a ser su mujer en ese tiempo, y que va a participar de la fórmula Perón-Perón, ¿no? Entonces cuando Perón muere, asume la mujer Isabelita, ¿sí? Mientras que por debajo López Rega está gestionando justamente a la AAA. La AAA va a ser un movimiento paramilitar que tiende a la desaparición forzada de personas y también a los asesinatos, ¿no? que conlleva la AAA. Uno de ellos todavía está en investigación, pero el padre Mujica es uno de ellos, ¿sí? Bueno, en ese sentido tenemos que mencionar que en este periodo en particular, ¿sí? Los movimientos que empiezan a surgir en contraposición a lo que es el poder del Estado justamente delimitan la tensión. Tenía por acá anotado algo, sí, que cuenta que, por ejemplo, en torno a lo que va a ser el Cordobazo, ese día los obreros de las industrias automotrices, empresas de alta concentración de trabajadores, avanzan hacia el centro de Córdoba, sumándose estudiantes y obreros de otras empresas. A media mañana la policía intenta contenerlos, pero es rebalsada. La muerte del obrero Máximo Mena a manos de los represores acrecienta la indignación de los manifestantes. Las fuerzas de seguridad no pueden detener la avalancha popular. Las fotos registran a la policía montada cordobesa en plena retirada huyendo de los manifestantes. Al mediodía, alrededor de 50.000 cordobeses se hallan en pie de guerra. Incendian, apedrean locales de multinacionales, controlan los barrios y los principales centros de comunicación. Después del mediodía se han adueñado de la ciudad. Es el Cordobazo, jornada histórica en la lucha de los trabajadores. Por la noche el ejército ingresa a la ciudad, pero un apagón total, proveniente de los trabajadores liderados por Tosco, de Luz y Fuerza, les impide avanzar. Recién a mediados del día siguiente logran controlar la situación. Entonces, fíjense la importancia de este movimiento organizado de trabajadores y trabajadoras que producen de alguna manera esto que le damos en llamar el Cordobazo, en donde
el eje estratégico puesto en los trabajadores de luz y fuerza genera un apagón total. La situación social en las calles será muy particular para la historia de la Argentina, muy impensada también, ¿sí? Estamos hablando de un gobierno militar, de fuerte ejercicio de la centralización del poder, que se ve diezmado y que se ve puesto en entrevero también por una fuerza de choque radicada en los trabajadores y las trabajadoras que estaban cansados, ¿sí? Aparte de la situación económica que era bastante deplorable. Entonces ese movimiento que surge, entendido intelectualmente, no es un movimiento que surge de la nada. Es un movimiento que responde a las fuerzas del Estado, como digo, siempre hacia abajo. Si un Estado es represor y genera ciertas restricciones, del otro lado va a observar, ¿sí?, un mismo movimiento hacia arriba, de abajo hacia arriba. Esto es lo que sucede con el Cordobazo. El Cordobazo fue, por sobre todo, un hecho político singular e importantísimo porque hasta ese momento las movilizaciones obreras y estudiantiles se producían por separado. Y acá aparece un nuevo factor, que es ¿cuál? Diría yo en clases, el movimiento estudiantil, ¿sí? Y estamos hablando de un contexto mundial en donde el mayo del 68 francés también está amalgamando todo esto que estoy relatando ahora. Entonces no es que se trata de un movimiento aislado así nomás en la Argentina y que pasó porque tenía que pasar. Es un movimiento que se viene dando incluso hasta en la alta curnia europea, ¿sí? Estamos hablando de Francia. Así la situación, ¿sí?, el resultado se expresa en la consolidación de la ofensiva popular. La violencia se está instalando en la Argentina. El gobierno declara el estado de sitio y acentúa los instrumentos de control sobre las protestas y movilizaciones. Onganía ya estaba definitivamente socavado, ¿sí? El Cordobazo marca un hito, ¿sí?, para su gobierno bastante importante. Esos son los avances populares que reaccionan de vuelta ante una fuerza del Estado que viene impuesta. Y sobre todo por esto del sufragio, ¿no? Yo les contaba el otro día en Zoom que cuando entrevistaba a los de la Franja Morada de la UCR, cuando votan a Alfonsín en 1983, también lo hacen pensando en que a Ilía no lo habían defendido de la manera en que había que defenderlo ante la embestida de los militares. ¿Cómo no reclamamos? ¿Cómo no protestamos? Bueno, todo eso se está formulando en un conjunto de reacciones populares que ponen de manifiesto las incongruencias que se dan a la hora de alternar el poder. Las imágenes del Cordobazo son terribles, que las tengo por acá y voy a ver si les puedo dejar algunas. Entonces, de esa manera, en el interregno peronista, ¿no?, en torno a lo que es el retorno de Perón a la Argentina, mientras estas masas populares, también estas reacciones, van considerando que retorna el líder que se había ido en el 55, Perón estaba fuera de tiempos políticos, y esto también hay que decirlo. No era el mismo Perón que se había ido en el 55, ni tampoco la Argentina era la misma. Entonces, ante esa situación, ¿sí?, Perón se muestra un poco más del otro lado del que había estado anteriormente, ¿sí? De hecho, una de las situaciones más particulares que se da durante sus discursos exacerbados es la expulsión de los montoneros de la plaza mientras él daba un discurso, ¿sí? Montoneros que había sido una fuerza de choque del peronismo. Digan lo que digan, ¿sí? Eso está ahí y está fundamentado. Y por otro lado, la cuestión que tiene que ver justamente con el ordenamiento social, ¿no?, social y político. Desde lo paramilitar se produce, ¿sí?, bajo el liderazgo de López Rega, que era un allegado a Perón, un ministro del gobierno, se gesta justamente una violencia, ¿sí?, que tiende a la desaparición, como decía antes, forzada de las personas. Esto es la antesala del golpe de Estado de 1976. No es que las desapariciones no se estaban dando antes, ya se venían dando de tiempos anteriores y con la AAA se exacerban. Y la AAA se gestó con la tercera presidencia de Perón. Por eso a Perón hay que analizarlo en tres etapas muy distintas. Hay tres líneas de tiempo del peronismo. Mientras que por otro lado, ¿sí?, 1976 tampoco se da de la nada. Fíjense todo lo que acabo de relatar y cómo en la línea de tiempo se van analizando estos casos particulares. Entonces 1976 viene a ser un golpe de Estado que culmina también procesos anteriores, que supuestamente vienen a ordenar a la Argentina, ¿sí?
Bueno, 76 sirvió para la instauración del neoliberalismo, se fundieron muchísimas empresas, esto lo vimos en la clase de Zoom. Mientras que por otro lado 1976 también representa justamente el inicio de un estado muy represivo con el robo de bebés, que eso no hay que dejarlo de lado. Se produce también incluso hacia 1982 la guerra de Malvinas, que es lo que va a terminar por socavar, como decía antes esta palabrita que aparece varias veces, socavar el poder de los militares, ¿sí? La misma gente que había cantado el himno con Galtieri ahora era la misma gente que les pedía a los militares que se vayan y que llamen a elecciones, ¿sí? Así las cosas, hay que, voy a dejar un dato de color, 1979, ¿sí? San Lorenzo pierde su club por haberle dado lugar a las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Para que puedan manifestarse, ¿sí? Y después se le terminan expropiando la cancha, ¿sí? Justamente como ese factor de fuerza preponderante, ¿no? Bajo algunos indicios que después analizaremos, porque me parece muy particular, más allá de que yo sea hincha y mi corazón esté con San Lorenzo, cada vez que digo esto se produce un silencio, porque enseguida viene la cargada, ¿no? Pero cuando digo esto se produce un silencio en las aulas porque, bueno, no es cualquier factor, ¿no? Es la expropiación de una tierra por un factor de relevancia, que es darle lugar a una manifestación popular, a una manifestación que reclama, a una manifestación que no tenía espacios, y que aparece uno por ahí que le dice vengan acá, que acá pueden manifestarse. Bueno, por eso también es muy importante, más allá del dato de color, digo, la importancia de lo que se dio, ¿no? San Lorenzo incluso había sido uno de los clubes que traía de la guerra civil española a las personas que se escapaban de ella y las hacía jugar en su club. Cuando se termina el golpe de Estado en 1983, la situación era inllevable, ¿sí? La violencia no había generado más que violencia, y por otro lado el ensangrentamiento del Estado, ¿sí? Sobre todo con la guerra de Malvinas. Alfonsín había sido un denunciante de esa guerra y se plantea esto de que con la democracia se come, se educa y se cura. Durante la campaña electoral, Raúl Alfonsín convoca a la Unión Nacional y a la restauración de la democracia, con la cual se come, se educa y se cura. En su programa electoral ha prometido levantar la cortina de todas las fábricas, enjuiciar a los responsables del proceso y restablecer plenamente el Estado de Derecho. Para una sociedad profundamente lastimada y aterrorizada, estos planteos podían constituir la base de un posible tercer movimiento histórico, que proseguiría el camino del irigoyenismo y el peronismo. Sin embargo, el proyecto suponía contar con la fuerza social suficiente como para doblegar a los protagonistas del pasado inmediato, ¿sí? Esto lo vamos a retomar en nuestra clase de Zoom del jueves, ¿sí? Y lo voy a dejar ahí, porque acá estamos hablando de el FMI, de las fuerzas de choque del militarismo y de las empresas, ¿sí? Que tanto al día de hoy todavía nos tienen, ¿sí? en una situación bastante particular, ¿sí? Que es para analizar, debatir y charlar. Bueno, retomamos entonces el jueves con la clase. Saludos.